En un supermercado de Greenville, Carolina del Norte, 67 personas entran un día normal a hacer sus compras. El youtuber más visto del mundo, MrBeast, les hace una oferta: quedarse dentro. El último en salir gana $250,000. 33 aceptan. Lo que nadie esperaba era que entre esas 33 personas hubiera un señor de 56 años del estado de Hidalgo, México. Un señor que cuando le preguntaron si también tendría que volver pronto al trabajo, respondió con total calma: ¿Tú no tienes trabajo? Voy a pedir vacaciones, me quedaré un poco más. Esa frase la vieron 70 millones de personas en 4 días, y México entero dijo lo mismo: ese señor somos todos nosotros. Hoy vamos a entender por qué, no solo quién es Juan, sino de dónde viene ese aguante que lo hizo diferente a todos en ese supermercado, porque esa respuesta tranquila, sin drama, sin gritos, no nació en Carolina del Norte, nació hace 500 años. Su nombre completo es Juan García, originario de Santa María Xigui, municipio de Alfajayucan, Hidalgo, una comunidad pequeña en el Valle del Mezquital. Migró a Estados Unidos hace más de 30 años, se estableció en Carolina del Norte, formó una familia, consiguió trabajo formal. El tipo de trabajo estable que en ese estado significa construir, cargar, sostener. El día que entró al supermercado de MrBeast no lo hizo solo, entró con su hijo Ángel. El hijo aguantó un tiempo y tuvo que irse, el padre se quedó. Cuando las cámaras le preguntaron por qué estaba allí, Juan no habló de fama, no habló de aventura. Dijo algo tan simple que dolió: mi familia lo necesita porque no tenemos dinero y trabajamos todo el tiempo. Y ahí está la diferencia que lo cambió todo. Para la mayoría de los participantes, ese supermercado era un reto de alto riesgo con una recompensa enorme. Para Juan era distinto. Era una oportunidad real, concreta, de cambiar algo para su familia, y quizás la única que tendría. Esa diferencia no estaba en el objetivo, estaba en lo que cada quien podía permitirse perder. Pero ahora déjame contarte lo que pasó adentro, porque no fue un concurso de resistencia, fue algo más complicado que eso. Desde temprano, algunos participantes decidieron que si no podían vencer a sus compañeros por resistencia, los vencerían por agotamiento. Hacían ruido de noche deliberadamente para que no pudieran dormir. Juan hasta entonces no había hecho nada para llamar la atención. Sin embargo, su respuesta fue algo que nadie esperaba. Caminó hacia los altavoces de la tienda y empezó a cantar Cielito Lindo. También jugaba básquetbol solo en los pasillos vacíos del supermercado. No respondió con enojo, no respondió con silencio, respondió con su cultura, con lo que traía adentro y que nadie le podía quitar. Las tensiones no bajaron. En ese ambiente alguien tomó una decisión calculada: esconder las parrillas de todos para que nadie pudiera cocinar. Una forma más de presión, de desgaste. Juan escondió muy bien la suya y la siguió usando, pero no solo para él. Sus compañeros empezaron a preparar comida para ellos en su parrilla hasta que él ya no pudo y decidió no prestarla más. Eso no le cayó bien a todos. Entonces un concursante frustrado agarra las ollas de Juan y las avienta al suelo. Le grita directo a la cara: yo no te respeto para nada. Juan no levanta la voz, no da un paso atrás, solo dice: no hagas eso, amigo. 5 días después, ese hombre abandonó la competencia. Juan seguía allí, ganándose el respeto y el cariño de sus compañeros. Alrededor del día 64, Juan cumplió años dentro del supermercado, sin su familia, a casi 2,000 kilómetros de Hidalgo. Sus 3 compañeros finalistas, los únicos que quedaban de todos los que habían entrado, decidieron que eso no podía pasar sin más. Le organizaron pastel, le cantaron las mañanitas y le armaron una piñata. Juan llora y dice: gracias por darme este momento, estoy feliz, todos tienen un gran corazón, los quiero mucho, chicos. Un migrante de Hidalgo solo, lejos de su familia, festejando su cumpleaños en un supermercado cerrado, rodeado de desconocidos que sin que nadie lo planeara
ya eran algo más que eso. El día 67, MrBeast entra al supermercado y cambia las reglas por completo. Si los 4 finalistas trabajan juntos para vaciar todo el inventario de la tienda, se reparten $1 millón. La única condición es quedarse. Puede tomar meses, puede tomar un año. Le preguntan a Juan si está dispuesto y él responde: puedo quedarme 6 meses, puedo quedarme 1 año, 2 años. El problema es tener que comer y comer. 70 millones de personas vieron esa respuesta y algo en el mundo se movió. El video de MrBeast superó 70 millones de vistas en 4 días, pero lo que explotó no fue el reto, fue Juan. Eugenio Derbez publicó un video de apoyo. Y Juan es un mexicano que lo está apostando todo por su familia. Así que, Juan, todo México está contigo. En Twitter, un usuario lo resumió así: para los jugadores gringos es un reto de supervivencia y estrés. Para el mexicano es un martes cualquiera. Otro simplemente escribió: nadie puede competir con los hispanos trabajadores. Y Spinoff, medio de entretenimiento en español, cerró su nota con una frase que se volvió viral por sí sola. Juan no estaba encerrado con otros participantes. Para desgracia de ellos, estaban encerrados con un mexicano. Pero la lectura más honesta la dio Danaí Escanaverino, consultora de medios latinos citada por Univisión. Todos tienen un Juan en su familia o conocen muy de cerca a uno. Ahí está, eso es todo. Juan no es un personaje, es un arquetipo. Es el tío que lleva 30 años en el norte mandando dinero. Es el papá que trabaja doble turno sin quejarse. Es la persona que cuando le preguntas ¿cómo estás?, responde ahí la llevamos, y lo dice en serio, no como queja, sino como declaración de principios. Todos somos Juan, pero ¿de dónde viene eso? Porque no es casualidad, no es genética, es historia. Para entenderlo hay que retroceder, no décadas, siglos, porque lo que vimos en ese supermercado tiene nombre y tiene fecha de nacimiento. Y si la buscamos, llegamos a 4 momentos que forjaron algo en el carácter colectivo de este país. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cae después de 75 días de asedio, rodeada, sin agua, sin comida, sin salida. La ciudad más grande del continente americano, con acueductos, jardines flotantes, mercados que asombraron a los propios conquistadores, queda en escombros. Los cantares mexicanos escritos en náhuatl por indígenas que sobrevivieron a la conquista lo describen con palabras que todavía duelen. Esparcidos están los cabellos, destechadas las casas, gusanos pululan por calles y plazas. No es poesía de adorno, es el testimonio de alguien que caminó por esas calles y vio lo que había. Lo que vino después fue una catástrofe sin paralelo. La población indígena de México pasó de aproximadamente 25 millones de personas a menos de 4 millones en un siglo, más del 90% de un pueblo. Eso no tiene nombre en el idioma del dolor ordinario, pero ese pueblo no desapareció, hizo algo más complejo, más inteligente y más difícil. Se transformó sin perder el núcleo. El cerro del Tepeyac, donde según la tradición apareció la Virgen de Guadalupe, era el mismo cerro donde se veneraba a Tonantzin, la madre tierra en la cosmovisión náhuatl. El pueblo no abandonó a su diosa, la recodificó, le puso otro nombre, la sobrevivió. Ese es el primer patrón del aguante mexicano. Cuando no puedes ganar de frente, te adaptas sin perder lo que eres. Juan escondió su parrilla y después cocinó para todos. Después vino la Revolución Mexicana. Comenzó en 1910, 10 años de conflicto que reorganizaron al país. Y para que esos 10 años fueran posibles, hizo falta algo más que ideales y rifles. Los hombres peleaban en el frente, sí, pero también cargaban con algo menos visible. Quedarse o ir era arriesgarlo todo, y aún así marchaban. Muchos no eligieron estar ahí, fueron llevados forzosamente, arrancados de sus comunidades, empujados a una batalla que entendían a medias.
y detrás de cada columna de soldados había mujeres. Las soldaderas no llegaron por romanticismo, llegaron porque sin ellas los ejércitos no funcionarían. Cocinaban, curaban heridas, cargaban municiones, sostuvieron la logística de un conflicto entero. Hombres que avanzaban sin saber lo que les esperaba al frente y mujeres que sostenían todo lo que quedaba atrás. Ninguno hubiera llegado lejos sin el otro. El aguante mexicano desde sus raíces no tiene un solo rostro, siempre fue colectivo. El día que México aprendió a salvarse solo. El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, un sismo de 8.1 grados sacude la Ciudad de México durante casi 2 minutos. Los edificios colapsan, las líneas de comunicación se cortan, el gobierno tarda. Las cifras oficiales registran menos de 7,000 víctimas. Los investigadores que documentaron el desastre hablan de entre 10,000 y 20,000 personas. Pero lo que pasó después del sismo es lo que importa para este video. El ejército tardó en aparecer y mientras tanto, la ciudad se organizó sola. Hombres jóvenes que excavaban con las manos sin saber cómo hacerlo y aprendían sobre la marcha. Vecinos que abrían sus casas para dar comida y refugio. Estudiantes que coordinaban brigadas improvisadas. Trabajadoras que habían perdido compañeras bajo los escombros usaron ese dolor para organizarse colectivamente. No hubo un líder, no hubo un plan. Hubo miles de personas que miraron los escombros y decidieron cada una por su cuenta que no podían quedarse sin hacer nada. El aguante mexicano ese día no solo sobrevivió, se organizó entre todos. El 19 de septiembre del 2017, la misma fecha, 32 años después, como si el país tuviera una cita pendiente con el dolor, un sismo de 7.1 grados con epicentro en el límite de Puebla-Morelos deja 369 decesos oficiales y miles de damnificados, y de nuevo el mismo reflejo colectivo. Pero esta vez el mundo entero tenía cámaras en el bolsillo, y el símbolo que captaron esas cámaras recorrió el planeta, el puño en alto. Los rescatistas de los topos levantaban el puño para pedir silencio absoluto, silencio total de calle, de helicópteros, de llanto, para poder escuchar si había alguien respirando bajo los escombros. Un puño en el aire y una ciudad entera callaba. No hacía falta explicar, no hacía falta traducirlo. Era un lenguaje que México había aprendido a decir sin palabras. En el primer aniversario del sismo, durante el simulacro nacional, 8.1 millones de mexicanos elevaron el puño simultáneamente. 8 millones de personas diciendo en silencio, seguimos aquí. Guillermo Bonfil Batalla, en México Profundo, uno de los libros más importantes de antropología mexicana, ofrece una síntesis muy equilibrada de esto. El México Profundo resiste permanentemente. No es un mundo pasivo o estático. Renueva su identidad propia de acuerdo a las circunstancias de una lucha secular. Resistencia activa, no resignación, no pasividad. Juan no se quedó en ese supermercado simplemente porque así somos los mexicanos. Se quedó porque tenía una razón concreta, su familia. La resistencia sin propósito es sufrimiento. La resistencia con propósito es otra cosa. Ahora hablemos de números, porque detrás del orgullo hay una realidad que no siempre se menciona. Hay más de 10 millones de migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos. Si le sumas a sus hijos y nietos nacidos allá, llegan a casi 40 millones de personas, la comunidad migrante más grande del mundo entre dos países vecinos. La mayoría trabaja en construcción, manufactura, hospitalidad. El ingreso promedio anual de un migrante mexicano en Estados Unidos es alrededor de $25,000. Y en 2024, esos trabajadores enviaron a México una cifra que no tiene precedente en la historia del país: $64,745 millones en remesas, más del doble de lo que México recibió por exportación de petróleo ese mismo año.
equivalente a aproximadamente el 3.4% del PIB anual. Ese dinero no viene de fondos de inversión, viene de horas extras, viene de no tomar vacaciones, viene de vivir lejos de la familia durante años, a veces décadas, para que algo cambie en casa. Juan García es literalmente uno de esos millones de puntos en esa estadística. Cuando dijo mi familia lo necesita porque no tenemos dinero y trabajamos todo el tiempo, estaba describiendo la vida de millones de personas que nunca van a aparecer en un video de MrBeast, pero que sostienen a un país entero desde afuera. Sin embargo, este fenómeno, México volcándose con un compatriota que triunfa afuera, no es nuevo. Lo vimos con Yalitza Aparicio, una maestra de preescolar de Tlaxiaco, Oaxaca, que aparece en la portada de Vogue México y llega a los Oscar. México entero la convirtió en orgullo nacional y cuando la atacaron, México entero la defendió. Lo vimos con Guillermo del Toro cuando ganó el Globo de Oro como mejor director y en la conferencia de prensa una reportera le preguntó ¿cómo alguien con una estética tan oscura podía ser tan alegre y amoroso? Él simplemente respondió, porque soy mexicano, sin drama, sin discurso preparado. Esa respuesta de 3 palabras se convirtió en consigna nacional. Lo vemos cada temporada de Fórmula 1 con Sergio Checo Pérez, un piloto de Guadalajara, compitiendo contra los mejores del mundo, y México llenando estadios para verlo. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos identificamos tan intensamente con personas que ni conocemos? La académica Hortensia Moreno Esparza, del CIEC UNAM, lo analizó en el contexto de Yalitza. La sociedad no reacciona ante una persona, sino ante un símbolo con una altísima carga emocional colectiva. Es un mecanismo de redención simbólica colectiva. Ante un país que enfrenta desigualdad, corrupción, violencia, problemas estructurales que no tienen solución rápida, el éxito de un mexicano ordinario global funciona como una forma de decir aquí estamos, valemos, existimos. Pero Juan tiene algo que los demás no tienen. Yalitza es actriz, Del Toro es cineasta, Checo es atleta. Todos son extraordinarios en algo. Juan es un señor de 56 años de un municipio de Hidalgo que trabaja en Carolina del Norte y pidió vacaciones para entrar a un reto de un supermercado. No es famoso, no viene del mundo del espectáculo ni del deporte. Es uno de nosotros y por eso la identificación fue total. Por eso todos tienen un Juan en su familia. Ahora es necesario decir esto. La resiliencia mexicana no es un superpoder genético, no es algo místico que traemos en la sangre. Es el rastro de 5 siglos de catástrofes mal atendidas, de instituciones que llegaron tarde o no llegaron, de comunidades que aprendieron a salvarse solas porque no les quedó de otra. El aguante de Juan no es solo admirable, también es el retrato de un sistema que hace que un padre de familia tenga que irse 30 años a otro país y competir en un reality show para poder darle algo diferente a su familia. Y esto también hay que decirlo, esa realidad no le quita un gramo de grandeza a lo que hizo Juan dentro de ese supermercado, porque Juan no aguantó por resignación, aguantó con propósito, con humor, con generosidad, con apoyo para sus compañeros, con los quiero mucho chicos llorando en su cumpleaños. Eso no es un mecanismo de supervivencia, eso es carácter. El video de MrBeast no inventó a Juan, no creó el mito. Lo que hizo fue poner una cámara frente a algo que ya existía, frente a algo que México conoce muy bien, pero pocas veces se ve reflejado en una pantalla global. Eso no es un video de entretenimiento, eso es un espejo y México se reconoció en él.